Voy a caracterizar las dos últimas políticas educativas autorizadas en Costa Rica. La primera política que vamos a caracterizar es la política educativa hacia el siglo XXI, que se autorizó en el año 1994, y la segunda y más actual es la política que se llama la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, que se empezó a ejecutar a partir del periodo 2017. Vamos a hablar primero de la primera política, planteamientos de la política educativa hacia el siglo XXI. En cuanto a la coherencia con la educación, propone tres componentes indisolubles que son el qué, el cómo y para qué de la educación, que forman la base filosófica y que llevan la teoría a la práctica. En cuanto al momento histórico, esta política ubica al ser humano en el centro de las tareas y el desarrollo de la búsqueda del conocimiento, y el docente, que se debe incorporar como un facilitador del aprendizaje. En cuanto a la sostenibilidad de los recursos humanos, la política propicia un desarrollo que armoniza en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, respetando la diversidad cultural, social y étnica. Otra característica importante es la convicción del liderazgo de los educadores, que se refleja en los centros educativos convertidos como unidades de excelencia académica. Otra característica es la política propone cerrar la brecha entre las clases sociales, crear nuevas oportunidades de ascenso social y suscitar la participación activa de todos los ciudadanos en la solución de problemas nacionales. La segunda política es el planteamiento de la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de sociedad, que se empezó a utilizar a partir del año 2017. Primero, la educación centrada en la persona estudiante, el ser humano como centro del proceso de estudio, buscando la formación de un individuo social apto para trascender y transformar la sociedad. Segunda característica, la calidad de la educación como eje que armoniza otros elementos como la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad y la igualdad de género, de tal manera que se desarrollen habilidades, destrezas y competencias que identifiquen a la persona. La educación basada en los derechos humanos y los derechos ciudadanos, superar la barrera de desigualdad, el derecho humano y fundamental para todos y para todas. Una cuarta característica de esta segunda política es la ciudadanía planetaria con identidad nacional, la cual fortalece la conciencia, la conexión y la incidencia en las acciones locales y globales. Vemos entonces el estudiante como representante incluido dentro de organizaciones, de manera que pueda ser partícipe de las tomas de decisiones. Y también se busca alianzas público y privadas, de manera que se desarrollen programas culturales que sean permanentes en la educación. Una quinta característica es la ciudadanía digital como equidad social, el aprovechamiento de las tecnologías digitales y tecnologías de información como entes importantes para tomar decisiones acertadas. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos medulares que se diferencian entre estas dos políticas, tomando la segunda política, la más actual, comparada con la anterior. En ese aspecto consideramos el centro de educación, se considera el ser humano como el centro del proceso de estudio y transformación de la sociedad, una persona que autoorganizado y autorreferente. Promueve entonces la formación de personas más críticas, más analíticas, con más habilidades para pensar, para socializar, para comportarse y tomar decisiones más acertadas. Otro asunto es la innovación. La innovación como aprendizaje novedoso, creando una ciudadanía digital, disminuyendo la brecha social y digital mediante el aprovechamiento de los recursos y tecnologías digitales. Una tercera característica sería la transformación profesional, de manera que el docente ya no se ve como un facilitador del aprendizaje, sino como un agente de cambio, inmerso en un proceso de capacitación continua y permanente que le permita hacer muy bien su trabajo. Dentro de las conclusiones, con esta caracterización podríamos decir que hay retos importantes para la política nacional. El primer reto que yo vería sería la inversión educativa creciente para una educación eficaz que asegure los altos estándares educativos.
Un segundo reto sería la educación hacia la responsabilidad ambiental y la ética, considerando los valores, el mantener el desarrollo sostenible, la mitigación y el uso de la tecnología limpia. Y un tercer desafío sería el desarrollo de las naciones centrado en el ser humano, la educación y la ética como mecanismo de excedencia ciudadana, y el personaje que es el estudiante como un eje transformador a nivel mundial, que permita entonces tomar decisiones en diferentes países y hacer decisiones más humanas y más acertadas. Que vemos entonces que hay retos importantes en la política nacional.